Bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día. Obviamente nuestros invitados tienen relación también con el tema que hemos estado tocando durante toda la mañana en nuestro programa. Este programa Iquique al Día post-terremoto, post esta situación que nos dejó con un cambio totalmente en nuestra región y en el norte, después de haber sufrido dos terremotos, uno de 8,2 y el otro de 7,6. Estamos sumamente claros que hay cosas que arreglar, hay cosas que cambiar, pero también hay actitudes que tomar. Y justamente para conversar respecto a este tema, estamos con dos psicólogos. Estamos con Valesca Aldunes. ¿Cómo estás, Valesca? Hola, buenos días, bien, gracias. Y estamos con Rodolfo Maggi. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, muchas gracias, Clem. Les pedí que vinieran porque me parece que una de las ayudas que más necesita de alguna manera la población en este momento es la psicológica. Todos están preocupados de la ayuda física, de las casas, de la comida, de los remedios, del agua, pero me parece que no se ha tomado en cuenta también todo lo que ha significado psicológicamente para la gente esta situación, que de alguna manera ya fuera de cámara se los dije y ustedes también me conocen, saben que yo he sido un afectado, pero tremendo. Yo quedé pero pegado en la pared, que no podía creerla, así como... Y pensaba en ti, Valesca, mucho porque vives en un edificio tan alto y vives ahí cerca del mar. Dije, se me murió la Valesca, ¿quién me va a firmar los informes? Bueno, el tema es, ¿cuáles son las consecuencias de haber vivido este terremoto? Bueno, básicamente nosotros podemos distinguir consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, en el momento mismo de la situación de crisis, lo más probable es que muchas personas hayamos experimentado un nivel de angustia y ansiedad súper alto, ¿ya? No obstante, la mayoría de nosotros probablemente logramos después de eso reaccionar y hacer lo que teníamos que hacer para resguardarnos. Muchas personas, algunas personas probablemente quedaron bloqueadas en estados de shock de distintos tipo, hay distintas índoles y en esos casos muy probablemente se necesitan intervenciones más directas, especializadas, profesionales, usualmente lo que se suele llamar la intervención en crisis, ¿ya? Luego, durante un primer mes, usualmente tú puedes encontrar diversos tipos de síntomas que los psiquiatras agrupan bajo el diagnóstico de trastorno por estrés agudo, ¿ya? Se presentan una serie de síntomas que cuando no se abordan de buena forma, a largo plazo, por ejemplo, en un periodo posterior a 6 meses, se empieza a hablar ya de ese famoso trastorno por estrés postraumático, que debe estar ya como de moda. O sea, ¿sí existe un tratamiento post este tipo de situaciones? Por supuesto. Un tratamiento llega al punto en que tú después dices, oye, me hice la terapia, duró no sé cuánto tiempo porque quedé con el trauma y ya no me da nada de miedo, hasta quiero que haya. No sé, ¿no? O sea, ¿Cómo llegas a superarlo? ¿Cómo llegas a calmarte y a que se te olvide? Así en términos simples, la intervención en crisis no es una psicoterapia. ¿Ya? La intervención en crisis es justamente lo que tú haces para evitar que la persona se funcionalice el problema y se termine transformando en un síntoma que requiere una psicoterapia. ¿Ya? ¿Cómo sería ese caso? ¿Cómo llegarías hasta ese extremo? ¿Al extremo? ¿A cuál extremo? A ese extremo en que el temor y lo que sufriste en ese momento llega a afectarte en cada una de tus acciones en tu diario vivir. Lo que pasa es que el problema que nosotros sufrimos acá, los dos terremotos, más todas las réplicas que hemos tenido, lógicamente te van a afectar y te van a seguir afectando. Lo que habla Rodolfo, que tiene que ver con la intervención en crisis en el minuto de que tú estás sufriendo esa situación, es un poco contenerte y darte visiones de que y cómo puedes tú resolver la situación o cómo puedes resolver tú las cosas inmediatas que puedes resolver, porque hay muchas cosas que no vas a poder resolver y no sacas nada con angustiarte con eso. ¿Cachai? Entonces la idea es focalizar y ver, ya, en este minuto me pasó esto, mi situación es esta, ya, ¿qué caminos tengo? Tengo este camino, ¿cuál tomo? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo focalizamos? ¿Cómo trabajamos? Listo, estamos todos juntos armados y trabajamos para eso. ¿Me entiendes? Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Toda la gente está abordando muchas cosas. El tema salud, que no hay comida, que los supermercados, que la benzina, que se va el agua, que se va la luz, que sigue la réplica, que los medios de televisión te dicen que se viene otro más grande y están todo el día en función a eso. Después viene otra persona y te dice, nadie puede predecirlo.
pero entonces tú dices, chuta, nadie lo puede predecir, pero sí Pero todos lo existe predicen al todo el final. mundo hablando de que el tema va a pasar. Claro. Entonces, esa es la idea de que la gente se focalice, uno les conversa con ellos, los atiende, le dice, a ver, ¿cuál fue el momento, cómo lo viviste y qué sentiste en ese minuto? ¿Cómo trabajamos ahí ya? ¿Qué podemos mejorar? Hoy día yo hablaba con una colega y le decía, mira, me decía yo, me desbordé y en realidad puse histérico a mi hijo y todo, perfecto, eso es un aprendizaje. ¿Qué hago yo ahora para no desbordarme de nuevo a tal nivel de estresar a mi hijo y poder Claro. contenerlo y protegerlo? Porque Claro. para uno que es mamá y cuando tú tenés niños para los papás también, uno tiene que un poco resguardar y meter en una cajita sus emociones y sus sentimientos y preocuparse de que tus críos estén bien y transmitirles tranquilidad. Y eso es súper agotador para los adultos. Claro. Entonces, con eso se trabaja con los adultos. Y Ahora, esas intervenciones, primero, cuando tú no intervienes ahí, se generan después lo que te explicaba Rodolfo, que tiene que ver ya con un tema un poco, se podría hablar de patología. Sí, un cuadro Un clínico. cuadro clínico ya que necesita más sesiones, más intervenciones y esas Y cosas. por ejemplo, si tú logras en ese momento actuar bien, meter en esa cajita, como tú dices, tus emociones, controlarte de alguna manera, pero ya luego comienzan a llegar los siguientes días, las siguientes noches, y sigues con el temor, y si hoy día sí, y si hoy día sí, y si la imagen se te viene a la cabeza a cada momento, y estás como con un terror, ¿cómo lo puedes combatir? Es que lo que tú estás describiendo ya es parte de un cuadro clínico, porque si tú... Pero Rodolfo, muchos lo tienen en este rato. Pero por supuesto, que obvio que sí. Una gran parte de la población debe estar en esta situación. Lo que debería ocurrir, según lo que se sabe que es la prevalencia de este tipo de síntomas después de una catástrofe, es que tienda a disminuir. ¿Ya? O sea, de acá a 3 meses más, una porción muy pequeña de la población debería estar presentando este tipo de problemática. Ya. En este momento, obviamente, lo que se necesita es trabajo cohesionado, trabajos grupales, ¿ya? Claro. Para los casos, para la generalidad, y obviamente de parte de los medios de comunicación, información clara, no como vimos durante la semana pasada que se trascendieron un montón de informaciones a título de rumor. Por ejemplo, en WhatsApp, cadenas de cosas... Claro, muchísima cadena en Ya, WhatsApp, entonces, muchísima cadena en Facebook. las personas en estos momentos lo que deberían tener súper claro es cuáles son las fuentes de información fidedignas. Porque son esas personas a las que tienen que escuchar para saber si hay que hacer una cosa, una evacuación, o no hay que hacer, si hay riesgo de tal cosa o tal otra. Porque si empezamos a escuchar todos los rumores que están rondando alrededor de esta situación, lo único que vamos a hacer es aumentar la incertidumbre de nuestra situación. Y cuando tú aumentas la incertidumbre, lo que aumenta es tu sentimiento de inseguridad y, por tanto, correlativamente tu angustia, tu ansiedad. Ajá. Ahora he escuchado muchísimas... Disculpa, tienes que, Sigue. en el fondo, para resumir, tenemos que buscar estrategias para lograr disminuir esa incertidumbre, ¿me entiendes? Y para eso, fijar fuentes de información clara y fidedigna es una de las estrategias apropiadas a seguir en estos momentos. O sea, es una estrategia, digamos, social, pero para Claro. que a mí no me dé tanto miedo, ¿qué hago? Ahora nosotros lo que... ¿sí? Verbalizarlo, conversarlo, busca redes de apoyo, saber qué tienes que hacer, conversa con tus amigos, si tenés pena lloras, si tenés rabia gritas, pero dentro de los márgenes de resguardo que tú puedas hacerlo, no, ojalá no solo, con una persona y decirle, sabéis que tengo miedo, me asusté, me pasa esto, votar, porque como yo te decía, claro, uno de repente como mamá se reprime mucho, o a muchos adultos que tenemos el cuidado de alguien, se reprime mucho por no angustiar al otro, pero Claro. después tu angustia en algún momento tiene que salir. Y uno empieza con las jaquecas, que el dolor de espalda, que el cuello, que estoy rígida, que no sé qué. Entonces, eso, la idea es poder trabajarlo y para que no lleguemos a eso. He escuchado a muchas personas que me dicen, no sabes la maravilla que encuentro cuando ya sale el sol. Y lo aterrador que se vuelve cuando se esconde. Claro. Entonces llega la noche y la gente comienza así como, "Oh, ya, va a comenzar, ahora va a venir. Claro. Pasa un camión y todos saltan, ¿no? Y cuando, bueno, a mí también me está pasando, llega la luz y como que respiro. Yo todas las noches, todas me he acostado al amanecer. Ya no quiero ni puedo dormir la noche. Entonces en el día obviamente no funciona bien, porque quiero estar durmiendo. Eso también, ¿cómo lo cambio? De alguna forma tranquilizando, me imagino. Ejercitarse, leer. En estos casos, Karimi, porque yo apuntaba un poco al tema social de los medios de comunicación, porque si tú te aproximas durante, por ejemplo, los días post-terremoto
a los medios de comunicación, había un bombardeo de información que en vez de producir una especie de contención en la gente, de darle una seguridad con respecto a algo, como que aumentaban aún más el sentimiento de inseguridad y la ansiedad de las personas, ¿vale? Entonces, una estrategia básica que podemos seguir en estos momentos es tratar, voy a insistir en el punto, de buscar las fuentes más claras y fidedignas de información para no estar introduciendo datos en mi mente, por decirlo así, que aumenten esa incertidumbre y esa inseguridad, porque eso te va a hacer estar de nuevo hiperalerta, que es lo que te está pasando a ti, como tú describes, que es uno de los fenómenos clínicos que están relacionados con estos trastornos de estrés. Claro, tú estás en una situación como la describí, en que estás hiperalerta, y eso cómo se expresa en que no puedes dormir, y no duermes porque si te duermes, sin darte cuenta, asocia el estado de dormir a una vulnerabilidad, Claro. porque puede pasar algo y me va a pillar durmiendo, ¿me entiendes? Entonces, eso ya abordarlo directamente requiere, obvio, un apoyo quizá más especializado, pero en los casos en los que los síntomas no han llegado a ese punto, como bien decía Valesca, es súper bueno que si en una familia de 4 o 5 personas hay uno o dos que no están así, que puedan servir de contención a esos otros que se sienten un poco incómodos. La familia misma... En mi casa la nana es la única que no está así, como todos así. La familia misma puede apoyar en estos casos a aquellos que están un poquito más ansiosos a verbalizar, a escucharlos, para saber qué les pasa. Para lo cual tienen que seguir algunos principios. No objetar, no criticar, no comparar. ¿Cómo así? Tú no le puedes decir a una persona, ay, pero le estás poniendo mucho. Por ejemplo. Ay, pero si yo no hice eso, yo hice esto otro, hazlo como yo lo hice. No, tú tienes que, para contener, es escuchar. Yo te escucho y dejo que tú votes. Tranquilo, vota. Pero no puedes estar diciendo a la persona, no, estás loco, eso no es así. Ah, le estáis el araco si el agua no va a llegar tan arriba. Eso es lo que la gente se dice. Sí, el agua, dijiste. Claro, el agua. Ay. ¿Qué dije? El agua. Te dice, el agua no va a llegar tan arriba. Oye, Valesca, Claro. ya, entonces por ahí puede... Y lo otro que me interesa antes que se vayan, que aclaremos un poco, que vi y recordé, digamos, la infancia, muchos niños asustados. Entonces, cuando tú eres niño, como que maximizas la situación. Ves a tu papá o tu mamá descontrolado y tú parece que se te acaba el mundo porque no sabes qué hacer, qué sé yo. Y he visto ya 2 niños cercanos a mi familia que están muy nerviosos, muy asustados con el tema. Y le haces así y el niño ya gritó, lloró o corrió a la puerta. ¿Cómo también logras controlar un poquito de eso, mejorar eso? Mira, básicamente lo que tú puedes hacer es apelar a lo que para los niños es más natural. ¿Qué es lo más natural para los niños? Jugar. Jugar. El otro día un compañero nuestro de trabajo, Abel, estaba comentando algo que es súper ilustrativo de esto. Decía que se había reído porque el domingo su hijo, el Tomás, estaba con otros chicos jugando. ¿Y de qué se reía Abel? Porque los niños estaban jugando con unos Legos y el juego consistía en que armaban unos Legos, se caían los Legos y luego aparecía uno y decía, ah, pero nos falta la alarma. Ya, ahora tratemos de entender la lógica de eso. ¿Qué está pasando? La alarma, como recuerdo en el niño, ¿está asociado a una experiencia placentera? No. No. ¿Qué está haciendo el niño en el juego? Está evocando entonces una situación displacentera de riesgo, de angustia, de ansiedad, ¿no es cierto? De desprotección, de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la está manejando el niño? A través del juego, porque a través del juego él está manteniendo un cierto control, un cierto manejo de la situación que en ese momento él vivió de manera pasiva. Entonces el juego es una clave esencial para el abordaje de este tipo de situaciones con los niños. Si el adulto tiene la sensibilidad para sentarse y armar alguna estrategia, correr con el niño y a partir de ahí generarle de nuevo devolverle el sentimiento de seguridad y confianza, claramente va a lograr algo positivo en él. Ya, y para terminar, para los adultos entonces, verbalizarlo, prepararse de alguna manera, entender la situación, conversarla. Tratar de buscar redes de apoyo, si lo más importante en este minuto es que tengan redes de apoyo claras, saber con quién puedo contar, cómo lo voy a hacer, dónde tengo que llegar, tener esas cosas claras. Cuando tú tienes eso claro, te tranquilizas. Si yo en este minuto estoy acá y yo tengo 2 niñas, yo sé dónde están mis hijas saben que yo voy a llegar, cómo voy a llegar,
cómo nos vamos a juntar con mi marido, dónde nos vamos a juntar. Todas esas cosas tienen que tenerlas claras y eso tú lo transmites y eso genera calma en la familia. Hay que estar súper atentos a los cambios de humor y a los cambios conductuales de los niños. En eso hay que tener ojo. Hay niños que se van muy para adentro, como dicen las mamás. Hay otros niños que se ponen muy sensibles, que uno les dice, deja eso, y lloran, pero como si lo estuviera retando mucho, mucho. Esas cosas las mamás tienen que estar atentas. Conversar con sus hijos, abrazarlos, entregarles harto amor y cariño y para que ellos estén un poco más tranquilos. Ok. Gracias por haber venido, gracias Valesca, gracias Rodolfo. Sí, por nada. Cuando lo necesite. Yo los voy a necesitar todos los días. Vamos a estar ahí. Nos vamos a un corte y volvemos en Iquique al Día. David was, doodly bop bop David was, doodly bop bop David was, dood da David da. Dop dop David was, doodly bop bop David was, doodly bop bop David was, doodly bop bop David was, dood da David da.